Bien, ahora vamos a empezar a hablar del sistema nervioso simpático, ¿sí? Fíjense acá en la imagen, justamente, el sistema nervioso simpático es el de la lucha o la huida, ¿sí? Es una situación, ¿no? Acá de la película de Nemo, donde no les queda otra opción, luchar o huir. Bueno, para eso se prepara el sistema nervioso simpático. Bueno, el sistema nervioso simpático se puede presentar de tres formas. Habíamos visto que los axones de la primera neurona salían a nivel de la columna toracolumbar. Una de las tres formas como se puede presentar el sistema nervioso simpático es lo que se denomina simpático neural, donde esto es lo que habíamos visto, ¿no? Donde la primera neurona tiene una extensión, hace sinapsis en el ganglio simpático, liberando acetilcolina, que actúa sobre esos receptores nicotínicos neurales, y la segunda neurona libera como neurotransmisor noradrenalina, que va a actuar en los diferentes tejidos. Eh, la segunda variante sería lo que es el sistema simpático adrenal. Este sistema consiste en que la primera neurona, al igual que en el caso anterior, sale a nivel de la columna toracolumbar y en este caso no hace sinapsis con otra segunda neurona, sino que directamente contacta con lo que es la médula adrenal. La médula adrenal se comportaría como esta segunda neurona del simpático neural, pero a diferencia de esta, vuelca sus neurotransmisores a sangre. Los neurotransmisores van a ser principalmente la adrenalina y en menor medida la noradrenalina. O sea, eh, tenemos un sistema neural donde va a actuar específicamente en los tejidos y un sistema adrenal donde directamente la glándula adrenal libera adrenalina a sangre para que de esta manera actúe en prácticamente todos los tejidos que puedan tener receptores para adrenalina y noradrenalina. Después tenemos una tercera variante que es el sistema simpático colinérgico. Acá tenemos también la primera neurona, que esto no cambia, libera acetilcolina, la segunda neurona ubicada en el ganglio simpático, pero en este caso libera acetilcolina, ¿sí? Esta es una excepción de lo que habíamos visto. Estas neuronas principalmente van a actuar en algunas funciones específicas como es la vasodilatación muscular y la sudoración. Esa sudoración que se puede dar lo que se llama sudor frío. Las personas están principalmente en los pies y en las manos. Y de esta manera estamos viendo que el sistema nervioso simpático tiene estas tres variantes: neural, adrenal y sistema simpático colinérgico. Bien, acá esta diapositiva tiene como objetivo recordar un poco cómo es la forma de una neurona. Nosotros tenemos el cuerpo, ¿sí? El axón, que va a ser más o menos largo, ¿sí? Dependiendo de las características de la neurona, y las terminaciones, que esto puntualmente es a lo que apunto. En cada una de estas terminaciones va a haber botones sinápticos donde se va a producir realmente la neurotransmisión, la liberación de esos neurotransmisores hacia los tejidos. Bueno, asimismo, acá podemos ver los pasos o cómo se da una neurotransmisión, ¿sí? Acá vemos el neurotransmisor, que en algún lugar de las neuronas se va a producir esta síntesis del neurotransmisor. Este es el botón sináptico, ¿sí? Lo que habíamos visto que estaba en estrecho contacto con los tejidos o la otra neurona donde se va a hacer una sinapsis. En este caso estamos hablando de un tejido,
lugar donde se va a efectuar la respuesta, ¿sí? Pero bueno, vemos que hay un neurotransmisor, el neurotransmisor se almacena y en algún momento se produce la liberación de estos neurotransmisores. Esto se da en lo que va a ser un espacio sináptico. Estos neurotransmisores van a actuar sobre los receptores que van a estar en los efectores, los tejidos que van a efectuar un tipo de respuesta y van a inducir justamente esa respuesta. A su vez, los neurotransmisores son removidos de este espacio sináptico, sufren diferentes procesos catabólicos, ¿sí? Que después los vamos a ver con un poco más de detalle. Las segundas neuronas del sistema nervioso simpático entonces van a producir lo que se denominan catecolaminas, que son la noradrenalina y la adrenalina. Estas moléculas se las denomina de manera genérica catecolaminas. El proceso de síntesis de catecolaminas se produce justamente en la segunda neurona del sistema nervioso simpático. Acá podemos ver los pasos, ¿no? O sea, el paso de síntesis. Lo importante no es entrar en tanto detalle, pero vamos a ver que se sintetiza a partir de la tirosina. La tirosina es un aminoácido, de la tirosina pasa a dopa y de dopa pasa a dopamina. Dopamina también es un tipo de catecolamina que se sintetiza o se libera, mejor dicho, en menor medida, menor cantidad por las neuronas adrenérgicas y noradrenérgicas. Bueno, esta dopamina sufre un paso que es de dopamina por la enzima dopamina beta hidroxilasa y ahí se convierte en noradrenalina, que a su vez en la médula adrenal puede sufrir un paso más por la feniletanolamina N-metiltransferasa se transforma en adrenalina. De esta manera vemos que el proceso de síntesis va desde la tirosina a la adrenalina. En algunos casos, proceso en las neuronas, por ejemplo, que liberan principalmente dopamina, se detiene acá produciendo dopamina y liberando dopamina. En otras neuronas, las noradrenérgicas que liberan noradrenalina, se detiene acá liberando noradrenalina y a nivel de la médula adrenal completan todo este paso hasta adrenalina. La adrenalina, como podemos ver acá, la idea es que tengan una noción de qué tipo de molécula es una molécula pequeña, como vimos es un derivado de un aminoácido y no es una macromolécula como puede ser una proteína, ¿sí? No, es una molécula bastante pequeña. Pasemos a ver ahora cómo es la sinapsis en las neuronas que liberan noradrenalina. Habíamos visto que la noradrenalina se sintetizaba a partir de la tirosina. Bueno, eh, la tirosina puede venir exógena, ¿no? De la dieta, aminoácidos que se adquieren en la dieta, o puede ser endógena, esto es si se sintetiza a partir de un aminoácido que es la L-fenilalanina. Acá la vemos. Por una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa. Acá tienen las abreviaturas. Bueno, entonces acá vamos a ver un poco cómo se regula esta síntesis. La tirosina pasa a dopa, la dopa pasa a dopamina por la dopa de carboxilasa y la dopamina a su vez actúa inhibiendo esta enzima que produce el paso de tirosina dopa, que es la tirosina hidroxilasa. De esta manera este producto que es la dopamina termina inhibiendo esta enzima que es necesaria para seguir produciendo las catecolaminas, ¿sí? Luego la dopamina es convertida cuando ingresa a las vesículas por la dopamina beta hidroxilasa en noradrenalina. Y la noradrenalina se libera al espacio sináptico, pudiendo actuar en
tres tipos de receptores, los que son alfa 1, alfa 2 y beta 1. Anteriormente habíamos visto que hay receptores de tipo alfa y beta. Bueno, ahora vamos a entrar más en detalle viendo que los alfa pueden ser alfa 1 y alfa 2 y beta 1. A su vez, los receptores alfa 2 se dice que también pueden estar a nivel presináptico este tipo de receptores, siendo que la noradrenalina del espacio sináptico puede unirse al receptor alfa 2 presináptico, produciendo, acá fíjense con una flecha roja, es que va a inhibir la liberación de noradrenalina. Esto es lo que se llama una retroalimentación negativa, o sea, la noradrenalina del espacio sináptico, cuando empieza a abundar, contacta, se liga, ¿sí?, con este receptor alfa 2 presináptico y va de esta manera a inhibir la liberación de más cantidad de noradrenalina. Bueno, en cuanto al catabolismo de la noradrenalina o por qué deja de actuar la noradrenalina, vamos a ver que una vez que se encuentra en el espacio sináptico, lo primero que actúa es la dilución de esta noradrenalina, o sea, se empieza a difundir, habiendo cada vez menos cantidad en este espacio sináptico que va a actuar. También está lo que es la recaptación de tipo 1, que es la captación de la noradrenalina por la propia neurona que la liberó, y una vez que la capta, la inhibe por medio de una enzima que se llama MAO, que es monoaminoxidasa. Esta noradrenalina entra tanto por los receptores presináptico alfa 2, que como habíamos visto inhiben la liberación de más noradrenalina, también por diversos transportadores. Estos transportadores son inhibidos, por ejemplo, por la droga que es la cocaína. O sea, la cocaína, uno de los problemas que tiene es que no saca del medio acá la noradrenalina una vez que actúa. Entonces sigue actuando mucho más tiempo. Y eso produce varios de los efectos de esta droga. También la noradrenalina puede difundir hasta ser captada por diferentes tejidos como el hígado y el riñón, donde una vez en estos tejidos va a actuar otra enzima que es la COMT. Esto es lo que se llama la recaptación de tipo 2, ¿sí?, cuando la capta otros tejidos, y actúa esta enzima que es la catecol ortometiltransferasa. Bueno, reforzando un poco lo que acabamos de ver y avanzando un poco más, podemos ver que la enzima MAO se ocupa de inactivar las catecolaminas por medio de la oxidación y se encuentra a nivel presináptico, ¿sí?, ubicada en la mitocondria de la neurona presináptica. La enzima COM, vimos que se ubicaba en hígado, riñón, bueno, músculo liso, se ocupa de inactivarlas por medio de una metilación. Es decir, que la noradrenalina, la adrenalina y también la dopamina, que es la otra catecolamina, se van a inactivar por estas dos enzimas. Los productos de la inactivación, en el caso que actúe la MAO, va a ser el ácido vainillin-mandélico. En el caso que actúe la COM, es el metoxidroxifenilglicol. El estudio de a veces de estos metabolitos sirve para ver qué tan exacerbado o no puede estar el sistema nervioso simpático, siendo que la detección, por ejemplo, del ácido vainillin-mandélico por orina puede ser un indicador de un exceso de actividad del sistema nervioso simpático o de ciertos trastornos que se llaman disautonomías, donde el sistema nervioso autónomo no está funcionando correctamente. Habíamos mencionado entonces que la noradrenalina podía actuar sobre los receptores alfa 1, alfa 2 y beta 1. Ahora pasaremos a ver dónde se encuentran ubicados estos receptores y cuál es el efecto de la estimulación de los mismos. Los receptores alfa 1, vamos a ver en qué órgano se encuentra ubicado y cuál va a ser la respuesta de la estimulación de los mismos, ¿no?, por la noradrenalina. En el músculo liso vascular va a producir contracción, esto principalmente
se va a dar a nivel de las arteriolas. En el esfínter vesical interno se va a producir contracción. Esto va a producir, digamos, que no haya ningún tipo de micción, va a ser la contención de la orina dentro de la vejiga. En el músculo radial del iris lo que se va a ver es que se contrae. Cuando se contrae el músculo radial del iris, uno lo que va a terminar observando es que el iris se achica, pero la pupila se agranda. En el músculo liso pilomotor, esto va a contraerse y va a producir lo que es la piloerección, ¿sí? O sea, lo que uno ve, sobre todo se ve muy bien en los gatos, ¿no? Cuando un gato a lo mejor se encuentra cara a cara con un perro, que se le erizan todos los pelos del dorso. Eso es por acción del músculo liso pilomotor, que se contrae como respuesta de la unión de la noradrenalina con los receptores alfa-1. A nivel de la cápsula esplénica, esto es la cápsula del vaso, se va a producir contracción. El vaso es un órgano que junta sangre y cuando se contrae su cápsula produce mayor liberación de sangre al torrente circulatorio, a lo que se diría la circulación efectiva, y esa sangre a su vez es muy rica en glóbulos rojos, lo cual trae un soporte extra cuando se requiere un mayor consumo de oxígeno. A nivel del hígado vamos a ver acciones metabólicas como son la glucogenólisis, o sea, a partir del glucógeno, que es una gran reserva de muchos monómeros de glucosa, se va a ir lisando este glucógeno, liberando glucosa, y también va a estimular la neoglucogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de distintas sustancias que son glucogénicas. Y en el músculo liso gastrointestinal, a grandes rasgos, vamos a ver que se produce relajación, ¿no? En todo lo que va a ser el músculo liso del estómago e intestino. Las acciones mediadas por los receptores alfa-2, vamos a ver que en las células betas del páncreas producen una disminución en la liberación de insulina. En las plaquetas van a estimular la agregación plaquetaria. En el receptor presináptico, como habíamos visto que se encontraba en las propias neuronas noradrenérgicas, van a producir lo que se conoce como un feedback negativo, disminuyendo la liberación de noradrenalina. En el músculo liso vascular van a favorecer la contracción, y en el músculo liso intestinal van a inhibir la motilidad del mismo. Sobre los receptores beta 1, la noradrenalina va a trabajar a nivel del corazón, aumentando las propiedades cardíacas. Las propiedades cardíacas son 5 y son el inotropismo, cronotropismo, vadmotropismo, bromotropismo y lucitropismo. También va a actuar sobre las células justaglomerulares del riñón, aumentando la liberación de la renina, que va a dar inicio a lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La segunda variante del sistema nervioso simpático es el sistema nervioso simpático adrenal. Acá podemos ver que el terminal nervioso de la primera neurona del sistema nervioso simpático libera acetilcolina, que va a actuar sobre los receptores nicotínicos neurales. En este caso no se va a tratar de una segunda neurona, sino que se va a tratar de la célula cromafin ubicada en la médula adrenal. La célula cromafin tiene un origen embrionario común con el sistema nervioso, y esto se comportaría como una segunda neurona, pero que el neurotransmisor, que va a ser principalmente adrenalina, lo va a volcar a sangre para que de este modo llegue a los diferentes tejidos. La célula cromafin, a diferencia de las neuronas noradrenérgicas, contiene la enzima feniletilmetiltransferasa, que transforma el pasaje de noradrenalina a adrenalina. La adrenalina, que como habíamos visto se libera a sangre y por medio
de la sangre llega hasta los diferentes tejidos, va a actuar, a diferencia de la noradrenalina, sobre los receptores beta 2. O sea, la adrenalina va a actuar sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Bueno, vamos a referirnos ahora sobre las acciones sobre los receptores beta 2, ya que las acciones sobre los receptores alfa 1, beta 1 y alfa 2 las comparte con las noradrenalina y ya se explicaron previamente. Vamos a ver que sobre el músculo lisovascular va a producir relajación. Esto se va a ver como una vasodilatación que se va a dar principalmente en el músculo esquelético. En el músculo lisogenitourinario produce relajación. Esto se ve sobre todo en el músculo detrusor de la vejiga y también en el músculo uterino. Sobre el músculo liso gastrointestinal va a producir relajación, o sea, inhibe la motilidad gastrointestinal. Músculo liso bronquial, relajación. Esto se ve como un efecto de broncodilatación. Y sobre el músculo ciliar, a nivel del ojo, va a producir relajación. Esto hace que el cristalino no se encorve y favorece de esta manera la visión lejana. En el hígado las acciones metabólicas van a ser de glucogenólisis y de neoglucogénesis, o sea, liberación de la glucosa a partir de los depósitos de glucógeno y producción de glucosa a partir de sustancias glucogénicas. Sobre el músculo esquelético va a producir glucogenólisis y sobre los adipocitos, acción en algunos libros dice mediada por un receptor que sería el beta 3, va a producir lipólisis. El sistema nervioso simpático también tenía una rama que era el sistema simpático colinérgico, donde la segunda neurona de este sistema simpático liberaba acetilcolina y va a tener principalmente dos funciones. Sobre el músculo lisovascular va a producir relajación, un efecto similar al de los receptores beta 2, y sobre las glándulas sudoríparas va a producir justamente sudoración. Esto se ve, por ejemplo, en los seres humanos, principalmente en las manos y en los pies. Es lo relacionado o se lo denomina sudor frío porque no tiene funciones de termorregulación, sino que forma parte de una respuesta nerviosa a una situación de alarma. Uno de los neurotransmisores que también podía haber en el sistema nervioso simpático es la dopamina. Para eso vemos que hay algunas neuronas que son dopaminérgicas, donde el neurotransmisor que se sintetiza es la dopamina, que como habíamos visto es un metabolito intermedio de lo que es la síntesis de noradrenalina. La dopamina liberada en estas neuronas va a actuar sobre receptores que pueden ser D1 y D2. Los receptores D1 tienen principalmente funciones vasculares, donde producen vasodilatación. Se ve particularmente esta acción sobre lo que es el riñón, favoreciendo la diuresis. Y los receptores D2, hay algunas acciones postsinápticas, se ven mucho las acciones sobre el sistema nervioso central, y también lo que tenemos son receptores D2 presinápticos que lo que hacen es inhibir la secreción de más dopamina. Dentro de los mecanismos por los cuales termina la actividad del neurotransmisor adrenérgico teníamos la dilución en el espacio sináptico. Esto aporta un 10% de la inactivación. La captación neuronal o captación de tipo 1, donde la propia neurona que libera el neurotransmisor lo capta de ese espacio sináptico, es el principal mecanismo, ya que representa un 70%. Y por último, la captación extraneuronal, o sea, la captación que se da de los neurotransmisores que difundieron de ese espacio sináptico y van a ser captados por otros tejidos, como puede ser principalmente el hígado y el riñón.
esto contribuye con un 20% de la inactivación. Vamos a pasar a ver ahora el sistema nervioso parasimpático. Como vemos acá en este dibujo, vemos un mono que está en una situación que podría estar haciendo la digestión sin ningún tipo de situación estresante o peligro a su alrededor, ¿no? Y justamente el parasimpático es el sistema que se pone en acción en estos momentos, ¿sí? Sirve para regenerar el organismo, generar depósitos de nutrientes, también lo que es a veces regenerar, por ejemplo, en animales que han tenido una situación de lucha o huida, o un ayuno prolongado, o una situación de peligro o heridas, para regenerar todo el organismo. El sistema nervioso parasimpático, habíamos visto entonces que la primer neurona se ubicaba ya sea o a nivel del cráneo o a nivel sacro, y hacía sinapsis, tenía una primer neurona, tiene un axón muy largo y hacía sinapsis en el ganglio parasimpático. Estos ganglios se encuentran muy cercanos a los tejidos donde van a estar los efectores, y esta segunda neurona tiene un terminal axónico muy cortito, ¿sí? En los dos casos, el neurotransmisor que se libera es la acetilcolina, ¿sí? Y vamos a ver que la acetilcolina de la segunda neurona va a actuar sobre receptores de acetilcolina que se van a llamar muscarínicos. Ahora más adelante lo vamos a ver con más detalle. Respecto a la síntesis de acetilcolina, la misma se sintetiza a partir de colina y acetil-CoA por la enzima acetilcolintransferasa, dando lugar a la acetilcolina. La acetilcolina se almacena en gránulos y se va a liberar al espacio sináptico, donde va a actuar sobre los receptores muscarínicos de tipo M1, M2 o M3. La acetilcolina que se encuentra en este espacio va a ser metabolizada por la enzima acetilcolinesterasa, dando lugar a la colina, que va a ser recaptada por el terminal colinérgico y va a poder ser utilizada para la síntesis de nueva acetilcolina. Bueno, hablando de las acciones que puede tener el sistema parasimpático sobre los receptores M1 que se encuentran ubicados en los tejidos que estamos viendo, en el músculo ciliar va a producir la contracción del músculo ciliar, lo cual produce un encorvamiento del cristalino y de esta manera favorece la visión cercana. Sobre las glándulas exócrinas va a favorecer la secreción. Estas son glándulas exócrinas, se refiere a glándulas del sistema digestivo, como puede ser la secreción pancreática, secreciones intestinales en sí. Sobre el jugo gástrico favorece también la secreción, mediado también por este receptor M1, y sobre los bronquios favorece la contracción, que es una broncoconstricción que se produce también por este receptor M1. En cuanto a las funciones de los receptores M2, podemos ver que el principal órgano blanco es el corazón, y la respuesta en este caso va a ser disminución del cronotropismo. El cronotropismo es la frecuencia cardíaca. En este caso vamos a ver que el estímulo de los receptores M2 va a producir bradicardia. En cuanto a la respuesta de los receptores muscarínicos 3, vamos a ver que en el esfínter del iris se va a producir la contracción. Esto se va a visualizar como una pupila de menor tamaño, una disminución de la luz de la pupila. En cuanto a las glándulas exócrinas, favorece la secreción. El músculo liso gastrointestinal favorece la contracción. Esto se va a ver como una mayor motilidad. En cuanto al músculo detrusor de la vejiga, favorece la contracción, favoreciendo de esta manera la micción. Y en cuanto a los bronquios, favorece la contracción, que se va a ver como una respuesta de broncoconstricción.
Bueno, y vamos a terminar viendo las diferentes acciones del sistema parasimpático y del simpático, recordando ahora sí que el parasimpático es el sistema que se va a encargar de la regeneración y que va a estar actuando en el reposo, y el simpático durante la lucha y la huida. En el parasimpático vemos una contracción de la pupila, una estimulación de la salivación, se reduce el latido cardíaco, se contraen los bronquios, estimula la actividad digestiva, la vesícula biliar y también favorece la micción y la defecación. En el simpático se dilata la pupila, hay un estado de alerta en todo el organismo, se inhibe la salivación, se relajan los bronquios, se acelera el impulso cardíaco, se inhibe la actividad digestiva, se estimula la liberación de glucosa por el hígado, hay una estimulación de la secreción de adrenalina y norepinefrina por las glándulas suprarrenales, se relaja la vejiga y se contrae el recto. ¿Sí? Esto va en contra de lo que sería la micción y la defecación. Bueno, esperamos que esta clase les haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes temas.